Buenas, bienvenidas a Con Ruido de Fondo. El día de hoy vamos a hablar de estudios Ghibli, específicamente de la estética de las películas de estudios Ghibli. Espero se encuentren muy bien y espero disfruten este capítulo. Sara, cuéntanos, ¿por qué vamos a hablar de estudios Ghibli y de su estética? Sí, primero me disculpo si se llega a escuchar algo de ruido de fondo en mi micrófono. Y segundo, vamos a hablar de Ghibli por el reciente estreno de la que se supone que es la última obra maestra de Hayao Miyazaki, el director, escritor de Estudio Ghibli, El Niño y la Garza. Entonces, como a la luz de esto, estábamos pensando, bueno, ¿cómo podemos discutir un poco acerca de Ghibli y acerca de un poco de lo que pensamos del estudio y de las producciones que ha hecho? Eh, un poco intentando, Luisa no se ha visto la película, pero yo sí, un poco intentando como conectarlo con esta nueva obra de Ghibli, pero superficialmente. Entonces, sí, recuerden que no somos expertas en cine, ni en Ghibli, ni en nada japonés, entonces, Estamos sí, un es poco eso. hablando desde lo que sabemos en otras cosas y desde el gusto personal. Entonces, Sí, o sea, que claro que aquí no somos expertas en estos temas. sí, Entonces, lo que sí es que yo soy súper fan de Estudio Ghibli, entonces me he visto la mayoría de las películas. yo no puedo decir que soy súper fan, pero las cuatro películas que he visto me encantan. El viaje de Chihiro tiene un espacio en mi corazón inmenso. Yo viviría de hacer por cosas basadas en esa película, pero cosas varias. Hablaremos de eso durante el transcurso. Entonces, Chama, ¿por dónde empezamos? ¿De qué hablamos específicamente? Mm, Hablemos un poco de lo que es Estudio Ghibli. va, va. Estudio Ghibli es un estudio japonés de animación, como ya dijimos. Producen películas animadas y es considerado por muchas personas como uno de los mejores estudios de animación. Entre esas personas estoy yo. Creo que, que muchas de las mejores películas que he visto Sí, han sido de Ghibli. Y estoy de acuerdo. sí, sobre todo considero que algo que caracteriza mucho al estudio es la atención al detalle que tienen, sobre todo Mm, en la animación. Como que tú ves la animación y hay un montón de cosas a las que le puedes prestar atención. Tienen unos paisajes preciosistas increíbles. Como que cualquier escena de una película Ghibli, le tomas una captura y puede ser un fondo de pantalla, porque son muy bonitas. sí, de hecho es hermoso, o sea, porque tú entras a Tumblr y buscas, pones el término aesthetic o aesthetic y lo primero que te salen son cositas de anime de Ghibli, o sea, es hermoso. Ujú, O sea, es que la estética de exactamente. Ghibli yo también la encuentro hermosa y es como súper relajante de ver, inclusive cuando la película puede ser triste como La tumba de las luciérnagas, yo no la he visto, pero sé Ujú. que ha hecho llorar a mucha gente y no quiero verla A porque mí probablemente me haga llorar. es horrible, Entonces, es devastadora, es exacto, devastadora. exacto, es devastadora y es que recuerdo al profesor de Barroco diciéndonos que lloró con esa película y es como, no, no, ¿Quién? Oscar, Oscar. sí, Oscar nos dijo que lloró con esa película cuando No, estábamos yo en Vanguardia. también. Yo estoy Yo como la primera vez que la vi, la estaban pasando por televisión y la vi con mi mamá y las dos, cuando acabó la película, volteamos a mirarnos y las dos destrozadas. teníamos el rostro lleno de lágrimas y yo sollozando. Horrible, Sí, exacto, horrible. o sea, yo cuando quiera llorar, cuando quiera lastimarme emocionalmente, la voy a ver. De momento no he tenido ese Mm, deseo, entonces Pero no. es que ni siquiera es como una de estas películas en las que miras la película con un animalito y se muere el animalito al final y tú lloras, ¿sabes? No, ni No. siquiera. Simplemente te rompe. Exacto, o Es, sea, es como y el te quedas consenso. roto durante un buen rato. Es Exacto, es como horrible. el consenso común de que la película nos rompe a todos y pues yo todavía no estoy preparada para ser destrozada por esa película. Lo estaré en algún Ujú. punto, todavía no. Pero es como que las películas de Ghibli logran eso también, ¿no? Como que tienen esta conexión, o sea, como que logran hacer que la gente empatice con ellas de una forma muy fuerte. Sí. Las que yo he visto me han generado como esta. Por ejemplo, yo lloré un poquito con el castillo de Ambulante de Howl. Fue como, me siento triste. Mm. Pero pues porque yo soy una persona muy llorona. Entonces yo, por ejemplo, no vi esa película sino hasta hace Pero ¿por como qué te 15 pareció días. triste? A mí no me pareció nada No, triste. no triste, ha sido como todo este asunto.
muy ya al final de la película, yo no sé si esto cuente como spoiler, es que no sé de cuánto es la película, pero alerta, puede Ujú, ser spoiler. Muy al final de la película cuando Sophie está buscando a Howl, que está queriendo ujú. salvarlo, como todo este asunto de quiero salvar a la persona que quiero porque esta persona no sabe que lo quiero. Como Ujú. toda esta búsqueda a mí me puso toda, me conmovió y fue como, ay, marica, Ah, basta. pero esa parte es muy bonita Es muy bonita, visualmente es hermosa. y he visto videos analizando como el storytelling visual de la película y es tremendo. Sí, a mí me Porque, encanta. por, sí, porque además de que tiene escenas muy bonitas, Ghibli también tiene una banda sonora Hmm, espectacular. Todas sus películas tienen una banda sonora espectacular. Que son mayormente de Yoji Hisashi, que es como el que hace la música de estudio Ghibli por defecto. sí, sí, pues o sea, yo estoy enamorada de las películas de Ghibli, no las he visto todas porque yo soy una persona muy mala para ver películas, se lo he dicho a Sara, Mm. yo soy ¿Y mala para cuáles ver has películas. visto? Yo he visto La Princesa Mononoke, El Castillo Ambulante de Howl, he Ujú. visto Ponyo y he visto El Viaje de Chihiro, pero es que El Viaje de Chihiro tiene mi corazón entero, no, no puedo no amarla de la forma en la que la amo, la he visto como 10 veces y no me canso de verla. Es probablemente una Ok. de las pocas películas que he repetido tanto, probablemente la única, aquí pensando. Mm. O sea, Yo... he visto como las ¿Sí? más populares, creo, no lo Ujú. sé. Yo las únicas que no me he visto son Only Yesterday, que no sé cuál es el nombre en español. eh, y ya no sé cuál más. Ah, Mis vecinos los llamada, que es una película como de animación infantil, no sé. Y creo que ya. Solo no me he visto dos películas de Estudio Ghibli. Dos tipos de personas, efectivamente. Sí, Pero sí, a mí me gusta, pues a mí lo que yo he visto de Ghibli es como que tienen esta capacidad de ser estéticamente hermosos y al mismo tiempo hacer sí. películas buenas en el sentido de que logran que una persona se meta en el cuento, Ujú. que a veces es difícil lograr el equilibrio perfecto entre ambas cosas y es complejo, o sea, ese logro no lo tienen todos, porque hay personas que crean películas estéticamente muy hermosas, pero no logran hacer que la persona conecte, o hay personas que logran que la persona conecte, pero no son estéticamente bonitas. Probablemente porque ese no Sí. sea el propósito de la película también, Ujú. pero sí es como maravilloso. Estudios Ghibli para mí es un lugar hermoso, inclusive cuando no hizo todas las películas. Mm. A ver, Sí, bueno, dime, hablemos de más generalidades. dale. Además de la estética y la música y el preciosismo de Ghibli, también hay otros temas que caracterizan al estudio según lo que yo personalmente, ok, he No, notado. sí, dale. Entonces, creo que se nota un poco por los intereses del director, de Hayao Miyazaki. También está otro director que es, ¿cómo se llama este otro director de Ghibli? No sé, a ver. Pues no solamente ha dirigido Hayao Miyazaki, sino otros directores. Entonces, Isao Takahata, exacto, se me había olvidado. Isao Takahata y Miyazaki son los principales directores. También ha dirigido Goro Miyazaki, que es el hijo de Hayao Miyazaki, del que vamos a hablar después. Y pues algunos otras personas han dirigido, por ejemplo, When Marnie Was There, o Moide no Marnie, o ¿cómo se llama? El recuerdo de Marnie también tiene otros directores aparte de, pues, que no son Miyazaki. Se supone que es Hiromasa Yonebayashi y que lo escribieron otras personas. Y hay un detalle curioso y es que Hayao Miyazaki se ha retirado múltiples veces de Estudio Ghibli a lo largo de los años. La última vez que se retiró fue en 2014 y Estudio Ghibli dejó de producir películas durante unos años hasta 2017 que Toshio Suzuki anunció que Miyazaki salió otra vez del retiro para dirigir un largometraje que es El Chico y la Garza, que salió ahora en 2023. Tardó desde 2017 hasta 2023 en sacar El Chico y la Garza. Ok. Em, y creo que como que esto resalta un poco la importancia de esta última película. No solo como el tiempo de producción, sino como la especie de statement que ha hecho Miyazaki y la crítica que además ha recibido como una obra maestra con la cual yo no estoy de De acuerdo. acuerdo. Pero bueno, Pues, hablemos que... pues es normal. O sea, es que yo creo que es
A veces es muy difícil como despegarse del amor que se le tiene a un autor, ¿no? Es como que puedo entender por qué pueden verla como una obra maestra, como también puedo Ujú. entender que hay personas que sean como, este no es el mejor trabajo, o sea, miren esta otra película, que es muchísimo mejor. Supongo que también Es es que por... ni siquiera es eso, chamita. ¿Qué Ah, es? me voy a meter en terreno pantanoso porque Ghibli es muy amado, ¿ok? Pero es que la película tiene problemas estructurales, a mi Ah, parecer. Como que se siente inconexa en muchos momentos, uno no entiende de dónde salen ciertas cosas en la trama. em, no quiero dar spoilers porque es una película muy reciente, pero, pero uno empieza a ver la película y uno piensa como, ah, bueno, se aproxima a una cierta dirección y, y está bien. Pero entonces empieza como el recorrido del personaje a través de este mundo de fantasía y hay un montón de cosas que se sienten inacabadas, como que no se explican muy bien, que están ahí, pero ya luego no les paran bolas, luego como que parecen que van a seguir importantes, pero no. ah, Em, Al final de la película uno piensa, bueno, ¿y qué se resolvió? No se resolvió nada. Se supone que hay un viaje del héroe, ¿verdad? Y este héroe crece, como pasa en muchas películas de Ghibli, digamos el viaje de Chihiro. Chihiro llega siendo una niña, ¿verdad? Una niña como que se queja, que es inmadura, que, que está haciendo un berrinche porque no se quiere mudar a un nuevo pueblo, ¿verdad? sí. Y que es asustadiza, que es miedosa. Y llega a este nuevo mundo y tiene que enfrentarse a que sus padres desaparecen y ella tiene que salvarlos. Y ella realiza toda esta travesía en la que se enfrenta a un montón de cosas que dan miedo, que la obligan a contener sus sentimientos de tristeza, de ser llorona y a enfrentarse a sus temores. Y cuando termina la película, Chihiro sale de este mundo de fantasía y ha crecido. Esto no siento, o sea, esto se presenta que pasa en el chico y la garza, pero no hay un motivo para el que haya crecido exactamente. Ah, O al menos no me parece que sea tan sustancial ese motivo, ni que esté conectado directamente con las causas de sus, del viaje. exacto, o sea, con sus defectos. Se supone que, a ver, aquí hay unas premisas que no son tan spoiler. El chico pierde a su madre en los primeros minutos de la película, ¿ok? Y es un chico orgulloso, como, ¿cómo se dice? Sí, En- como orgulloso, como que es muy Engreído, serio, como, narcisista. sí, más o menos, como que no se abre a nadie, como que Oh, está pasando por un momento de luto muy fuerte, ¿ya? sí. Y en la película no, a pesar de que él tiene que enfrentarse a peligros y a situaciones de tensión y todo esto, como que en qué momento le da una lección de humildad, por ejemplo, o en qué momento tiene que, o en qué momento procesa la idea de que puede superar el luto de su madre. Como que hay cosas que no me quedan muy claras. Y, por ejemplo, hay otra película que es Omoide no Marnie, El recuerdo de Marnie, que es de una niña que se parece mucho a este protagonista, que es una huérfana que está pasando como por una especie de depresión y es muy grosera y tiene un muy bajo autoestima y ¿sabes? Y es una chica muy cerrada que no habla con nadie de nada, muy parecida a ese chico. Sí, Y conoce a una niña rubia de ojos azules en medio de Japón que con la que se vuelve, con la que desarrolla una especie de obsesión, como que esta chica le encanta. Y entonces ella va a la casa de esta chica o se encuentra con esta chica y tiene una serie de encuentros mágicos con ella y desarrolla una relación de afecto súper fuerte. Y luego al final de la película se revela que es su abuela, que es el fantasma de su abuela, que de algún modo se ha aparecido ante ella como para consolarla. Y la protagonista crece y aprende un poco como a llevarse a lo largo de la película, ni siquiera es como que solo para el final, a lo largo de la película como que empieza a tener amigos y gracias a las aventuras que está viviendo y empieza a gustarle como el pueblo en el que está, empieza como a crecer, ¿sabes? sí. Que no es lo Entonces, que se vio, que es lo que exacto, no se vio en el niño y la garza, aparentemente.
desde mi perspectiva, ¿ok? No, pues válido, yo no la he visto, entonces no tengo ni voz ni voto en el asunto. Y Ujú. pues yo Pero como, bueno, dime, sí, me tomé un espacio muy grande y me disculpo para esto. no, no te preocupes, es que, o sea, ojalá haberla visto, pero al mismo tiempo es como, voy a esperar a que salga pirata. La verdad, yo no, a ver, no voy a ir a cine, no te lo voy a negar, no voy a ir a Mm, cine. Pero es que sí es complejo, porque también esa es la cosa que uno como con cada película de Ghibli que sale, asumo que uno tiene una expectativa relativamente alta, ujú. porque Sí, uno ve las películas anteriores y son unas cosas exquisitas de ver realmente. O sea, la razón por la que yo estoy obsesionada con sí, el viaje de Chihiro es porque es la cosa más hermosa del mundo. Es porque sí, lo encuentro estéticamente bella y encuentro que la narrativa es hermosa y encuentro que hay un desarrollo de personaje impresionante y encuentro otro montón de cosas que yo soy muy feliz viendo y que encuentro cosas más interesantes después de verla de nuevo. ujú, Entonces, cuando una película de un estudio tan reconocido como Ghibli, que todas las películas más o menos han sido unas cosas muy buenas, ujú, creo que es normal o sea, llegar a una película y estar confundido porque ¿qué pasó acá? Es la auténtica pregunta del qué pasó acá, pero pues ujú, no la he visto, entonces no tengo ni voz ni voto aún. ujú. Igual yo diría Pero, que visualmente es una obra definitivamente, o sea, maestra, es hermosa visualmente. bueno, o sea, un pro, un pro, un pro. Ujú. Pero sí, sí hay que verla. Es que sí es difícil cuando uno empieza a comparar las películas con cosas anteriores cuando son del mismo autor también. Es muy Sí, difícil no esperar como la misma calidad o algo mejor. Y cuando eso no ujú, pasa es muy triste y es como, ay, bueno, está bien, lo entiendo. Pero es como lo que hablábamos con Bad Bunny, es como entiendo por qué no pudo haber salido bien, no entiendo por qué no es lo mejor, pero al mismo tiempo voy a seguir siguiéndote porque me encanta lo que haces. Básicamente, sí, es exactamente lo mismo. En, sí. sí es lo que uno hace por amor al arte también. Entonces, bueno, Sí, igual yo creo que la figura de Miyazaki ya es como una leyenda de Estudio Ghibli, pero que las películas, hay películas que han producido sin Hayao Miyazaki que son muy hermosas y espero ver en futuros años que va a producir el estudio sin la dirección de Miyazaki, ¿sabes? Por sí, ejemplo, o sea, Estudio Ghibli sí ha tenido fracasos, ¿ok? Y ok. luego hablamos de eso porque te tengo historias interesantes, Oh, pero ok. por ejemplo, la historia de la princesa Kaguya a mí me parece una de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Y Miyazaki no está por ahí en ningún lado. O Moide no Marnie, El recuerdo de Marnie, es una película muy sensible, como muy linda. La que te estaba diciendo de la chica Sí. que es, ajá, pues es muy linda y no tiene nada que ver con Miyazaki, pues Miyazaki no la escribió ni nada, ni la dirigió. Entonces, sí. Eso es bueno también. Es que, o sea, a pesar de que es un estudio reconocido y que tiene como el nombre Miyazaki tatuado así súper fuerte en el nombre, Ujú, también hay, creo que es que se caracteriza por eso, es que ha tenido directores y productores muy buenos independientemente de Hayao Miyazaki. Claro, Hayao Miyazaki pues es una parte importante, es el fundador prácticamente, ujú. Pero pero igual, El, a ver, el estudio fue fundado por Miyazaki, por sí, Takahata y por un productor que se llama, pues sí, pues Suzuki no algo, ¿no? recuerdo. Pues sí, algo así, no, Toshi Suzuki, puede ser. Sí, Ok, sí, él, pero no, pero, o sea, es como un trío ahí. Y de hecho me sorprendió saber como que Náusica del Valle del Viento, que es una de mis películas favoritas, como que me ha hecho llorar, como una locura, porque soy súper ambientalista, ¿ok? Eh, es de Hayao Miyazaki, pero no es de Ghibli. Se hizo antes de que se fundara Estudio Ghibli, entonces como que me sorprende. Igual Hayao Miyazaki sí demuestra ser como muy buen un, muy buen productor. uf, es decir, sí, tienes Es de que las mejores películas que he visto, sí. bueno, hablemos de otras cosas sobre de pronto el cómo manejan las historias o el cómo manejan sí, el Ujú, cómo manejan las historias. Es que no sé si esto pasa en todas las películas, pero en las que yo he visto siempre está mucho este asunto del viaje del héroe. O sea, siempre está sí, como todo este asunto del avance de personajes, del crecimiento como personas, y eso a mí me gusta mucho. sí, Una de las razones por las que me gustó tanto el viaje de Chihiro es porque no es solo el asunto del viaje del héroe, sino también el cómo ella también empieza a enfrentar el mundo de una forma distinta en el proceso. Claro, ella crece como persona, pero también
en el mundo otras respuestas. No es solo, ah, no, si vengan, yo salvo a mis padres, sino también es el, venga, yo trato de confiar en otras personas para hacerlo y no me quedo en el voy a solucionarlo yo sola o en la soledad que ella quería como al inicio de, es que yo estoy sola del mundo porque mis papás no están, pero también estoy sola porque no, como que mis papás me entienden por lo que estoy pasando. Entonces ella también Ujú, empieza a entender que pues sola no puede, pero también es como voy a apoyarme en otros y aquí es cuando llega todo el asunto con Haku y el y ujú. cómo es que se llama el de la máscara, nunca me acuerdo el nombre de la máscara. Se me olvidó también. Es un espíritu, básicamente, es Eh, un espíritu glotón, es ah, maravilloso, yo lo Voy a adoro. buscarlo. Entonces es como... Mm. Y también se vuelve una líder en el viaje, porque al final ella adopta, entre comillas, al hijo de la bruja del hotel y el fantasma la sigue. No sé por qué el fantasma la sigue. Kaunashi, el no cara, el sin cara. El sin cara, que no sé por qué sigue a Chihiro, no me acuerdo de esa parte, pero también es como este asunto del crecer como persona, pero también es reconocer que es necesario pedir ayuda y que hay riesgos que son necesarios Mm, asumir en pos de salir adelante, ¿no? Entonces como este asunto de madurar en el aspecto de no puedo recargarme solo en mis padres porque ahora tengo que salvarlos, pero también es el asunto de que no solo tengo a mis padres, puedo tener a más gente, ujú, que es que se da cuenta de la muchacha que lo ayuda en el hotel, el señor que ayuda con las hierbitas, es un proceso largo, a mí me gusta mucho esa película, tengo que volver a verla. ¿Qué mm. opinas, Sara? A ver, tengo varias cosas para decir. El viaje de Chihiro me parece que creo que sería la película más ejemplar para decir, como para decir por qué el niño y la garza no me gustó tanto. Y es precisamente el viaje del héroe, exactamente eso que tú dices. Y, en Chihiro se muestran un montón de cosas del estudio, características del estudio, pero que les quedan increíbles. Por ejemplo, la presencia de elementos fantásticos Hermoso, o de la cultura japonesa, hermosura. como, como espíritus específicos, como ciertas cosas que pueden pasar, como el mirar atrás es algo muy característico, no solo en la mitología japonesa, sino en la mitología Mitología en general, occidental. en la mitología en Ajá, general. como en el mito, es Orfeo, ¿verdad? El que no El puede de la voltear. lira, sí, eso fue el que no puede Ajá. voltear porque perdió Bueno, a Ulisse. en un mito fundacional japonés pasa algo mismo. Un dios va a buscar a su hermana esposa muerta al inframundo y le dicen que no puede voltear. O que no puede mirarla también. Como que la cuestión de la mirada es algo muy importante y, por ejemplo, está presente en el viaje de Chihiro. Mm, Y, y tiene un montón de cosas bacanas relacionadas con eso. Y hay otros temas que creo que lo iba a mencionar antes y se me olvidó. Por ejemplo, la naturaleza, la oposición entre hombre y naturaleza y un mensaje sí. ambientalista que está muy presente en las obras de Miyazaki como Náusica del Valle del Viento, Mononoke, eh, y películas así. No, pero es que en el viaje de Eh, Chihiro también está. Cuando están limpiando al, al espíritu de un Adiós. río, al dios del río, pero es que Haku también era un espíritu de un río que se secó para una construcción. Ujú. Entonces es como Sí, todo el asunto de la memoria perdida en Haku, es que yo perdí mi memoria porque dejé de ser un espíritu del río cuando secaron el río en el que yo estaba. y es súper Es triste. súper triste, es miserable. Mm, Pero es como que Ghibli es como la representa, perdón, el viaje de Chihiro es como la mezcla de todas las cosas, porque mezcla muy bien todo el asunto fantástico y toma cosas de mitos. Por ejemplo, en el viaje de Chihiro está el asunto de la bolita que le da Haku, que es básicamente ujú, como la granada que se le da a Perséfone para que se quede en el inframundo. Es que la única forma en la que tú puedes estar acá es consumiendo algo, porque si no te desapareces o mueres. sí. Entonces está eso, está lo de la volteada a ver, está lo de hacer un trato para salvar a los padres, que eso lo hace Orfeo cantando, que eso lo hace, creo que... No me acuerdo cuál es el héroe que viaja al inframundo, pero lo hace para poder salir de ahí después de que su amigo se quedó mirando a Perséfone. O sea, es como que Mm, toma muchas cosas de las mitologías y esto también me sí. encanta. Entonces, como que logren mezclar también estos asuntos tan mitológicos, mitológicos slash fantasiosos, como que le da un Mm, plus, porque como que mezclan muy bien ambas cosas, tanto la vida, entre comillas, moderna, por lo menos en el Chihiro, llegando a un mundo súper aparte, sí, con un carro. ajá, logran mezclar muy bien ambas cosas, y es como el tren
el tren que viaja por el Sí, inframundo, o sea, yo amo que tengan esos detalles y que estén tan bien producidos, porque es como que no se sienten fuera del lugar, está tan bien construido que todo tiene un propósito, inclusive cuando lo están mezclando con cosas, entre comillas, no reales. exactamente, Yo soy muy sí. feliz con esa película, chama, no Estoy puedo. muy de acuerdo. Y creo que tu apreciación es muy bacana porque sí se puede señalar como una cuestión de la fantasía y el mundo no fantástico que se entremezclan un poco. Como a lo realismo mágico, pero sin serlo. Sí, Entonces, como que me parece muy significativo que Chihiro tenga que entrar a esta especie de mundo del más allá de los espíritus y luego vuelva a la realidad y se le vaya a olvidar todo lo que vio, sí, ¿sabes? eh, como, es más como un viaje, una catábasis, como, ¿sabes? Algo así. sí, es una Pero también hay catábasis. otras, pero hay otras películas de Ghibli en las que también hay fantasía que se entremezcla con la realidad y no hay un viaje exactamente a otra dimensión. Em, La por princesa ejemplo, Mononoke no. Ponyo, exacto, la princesa Mononoke, que también tiene espíritus tradicionales japoneses y una especie de división entre un mundo moderno que se está olvidando de los dioses y que está creciendo versus un mundo dominado por los dioses, vinculado con la naturaleza que el humano está acabando. Entonces es esa Sí, oposición como entre ahí que es muy hardcore y es muy triste. Em, y también en El Niño y la Garza, sabes que te dije que pues hay una especie de edificio y de mundo alterno mágico en el que el protagonista entra. sí. Pero también ese mundo mágico como que se cuela en la realidad del protagonista. Y algo que estaba comentando con el innombrable cuando vimos la película es que nos pareció innecesario ese viaje. Porque ya la película podría haber funcionado Sin el viaje. sin el viaje, porque a pesar de no tener magia y todo esto, ya los personajes del inicio, la madrastra, pues la tía, las señoras mayores que están en la casa gigantesca como con un aire abandonado, el paisaje alrededor, todo eso ya es como súper mágico y uno se pregunta, y uno quiere como saber más de ese mundo y quiere que pasen cosas, pero en esa realidad, sin que el protagonista viaje. Entonces, como que es un poco innecesario ese viaje a otro mundo. No sé, a ver, estoy En conflicto. confundida, sí, sobre lo que pienso. Entonces no es como una opinión definitiva de esto, pero sí es extraño. Ujú. Que, Y, ay, perdón. que, que iba a mencionar como otra cosa de la princesa Mononoke, que es como todo este asunto de la naturaleza y de la sociedad que olvida que la naturaleza es importante. Y es que la representan Ujú, muy bien cazando al dios. ujú. Y como el dios Ay, enojado no. destruye todo. Es como, porque me casan en mi hogar. Es como, es súper fuerte porque mezclan perfectamente ambas cosas. Es como el asunto de la casa y el asunto de la casa y de la destrucción del bosque y todo esto mediante voy a matar a un dios porque me van a dar Sí. dinero por matar a este dios. O sea, es como, Ujú. es muy fuerte, Es, es, es fuerte. sí, yo hice un ensayo, ya te dije, un Sí. ensayo sobre esta película y ay no, a mí me pareció muy triste porque cuando le cortan la cabeza yo me puse a llorar y me pareció tan triste. Porque es un dios Y hermoso, o sea, es un dios precioso y está en sí, el bosque super pana y llegan estos malditos a matarlo. Es como, pero ¿por qué hacen eso? Está en el bosque, está pana. sí, Gas. sobre todo por lo que representa, pues hay una Sí, especie de mensaje ahí en la película. Están los dioses y están los humanos. Es un poco lo que ya dije. sí. Los humanos matan a los dioses y los humanos dejan de creer en el valor de los dioses. Entonces el humano ya no teme asesinar a los dioses, que es un poco asesinar la naturaleza y los bosques, ¿verdad? Ocupar Ujú. esos espacios que antes eran sagrados. Sobre todo, creo que Miyazaki está tomando en cuenta un poco la tradición japonesa ahí, como la historia japonesa, porque los bosques en algunos sitios eran lugares sagrados. Entonces, la persona que cortara un árbol era castigada. No sé si le cortaban las manos o qué, pero era muy hardcore ya, como la protección hacia los bosques y cosas así en Japón. Entonces es un poco, y estaba relacionada con la ira de los dioses, ¿sabes? Como que la persona que le haga daño a la naturaleza va a ser castigada por los dioses y las personas le tenían miedo a eso. Hmm. Entonces cuando las personas le dejan de temer a los dioses, dejan de temer hacerle daño a la naturaleza. Y es un poco lo que pasa en esta película. Y para el final creo que cuando matan al dios,
y el dios como, y el bosque muere, pero vuelve a renacer con el perdón de los dioses, em, no es ni siquiera como que se esté intentando decir que todavía hay un respeto por la naturaleza o que el humano respeta a los dioses otra vez, sino que estamos en una nueva época en la que hay que aprender a vivir, sabiendo que el humano ha cambiado y que tiene que encontrar los modos de Convivir. apreciar, ajá, apreciar un bosque que ya no es un bosque mítico, que ya ha perdido su divinidad. Y eso me pareció tan triste, ¿sabes? Sí, es que es triste y fuerte en Ujú, ambas partes, porque realmente este asunto del hombre dejando de creer en los dioses y o sea, ya nos vamos me voy a separar un poquito del tema de la película, perdón, pero este ujú, asunto del hombre dejando de creer en los dioses es justamente porque el hombre se empodera como un dios. Y ujú, es justamente este empoderamiento, entre comillas, lo que hace que todo se vea minúsculo, diminuto y poco importante, que al final es uno de los problemas con la naturaleza, realmente, que como la naturaleza no es algo que nosotros, o sea, nosotras sabemos que la situación está jodida, nosotras tenemos claro y hacemos lo que podemos en la medida en la que podemos para tratar de salvaguardar un poco el asunto, pero no ujú. todos tienen ese pensamiento de que la naturaleza debe ser salvada, de que la naturaleza es importante, entonces es como Sí, es muy complejo, es una situación muy compleja porque mientras unos pelean para tratar de hacer todo mejor, hay otros que no les importa un carajo y toman vuelos de 13 minutos en jet. Entonces es uff, como... es pesado. uy, es que yo le mandé a Luisa un reel, Yo he o sea, visto eso, es o que sea, ajá, hay un escándalo ahorita marica. con Taylor Swift y un poquito Elon Musk, y un tipo que en Twitter se dedicaba primero con Elon Musk a poner cuáles eran sus vuelos por internet, con un fin ambientalista. Ujú. Y ahora lo está haciendo con Taylor Swift y lo están demandando por acoso, cuando eso es una información, cuando esa es una Abierta. información pública. Ujú. Y entre los vuelos de Taylor Swift se muestra uno de 13 minutos en los que recorre como una distancia que podría haber hecho perfectamente en carro, Y es y toda horrible, la y contaminación que es emitió horrible, con ese vuelo, y es ujú, horrible. con su jet Entonces, privado. y es justamente, o sea, y al final es justamente eso lo que nos dice la princesa Mononoke, que es como, güey, tenemos que convivir de forma sana con la naturaleza, pero ¿cómo lo hacemos ahora desde la posición de poder en la que estamos? Porque el humano, entre comillas, derrocó al dios. Y Ujú. es complejo, es complejo. Sí, No voy a superar a Taylor Swift haciendo eso. Es como, güey, yo cojo el metro sí. para no pagar un taxi, para no gastar tanta mierda. Y vos, y vos en un Ujú. pinche jet en 13 minutos para irte a la cuadra, huevón. Ay, no, qué rabia. Sí. Igual lo que Eh, más me gusta de la princesa Mononoke es lo inteligente que es sobre el tema. Por ejemplo, que no carga la culpa en el ser humano, la culpa de la destrucción. O sea, la película hace algo en lo que falla Avatar, ok. que para quienes hayan visto Avatar, pues lo van a entender un poco. Y es Avatar, la que de los aliens. la segunda, Listo. Avatar, ¿cómo así que la de los aliens? Es que hay otra película que es de Avatar, que Ah, es no, pero Avatar no la animada de los elementos, Sí, eso no. por eso Avatar estaba la como de cual los aliens, Avatar. sí. Sí, igual Ujú. prefiero como la confirmación porque Sí, me refiero a Avatar, como el mainstream Avatar de que salió hace poquito, ¿sabes? sí, Bueno, y es que reconoce que los humanos, en este caso, no son seres sin corazón que solo quieren dinero, sí. sino que cada quien tiene un objetivo. Por ejemplo, Lady Eboshi, que es la mujer que termina matando al dios, que le corta la cabeza, ella tiene su objetivo, que es proteger a su aldea, a su gente. Ujú. Y no es el dinero, no es ni siquiera eso, es que ella se ve en esa situación un poco obligada a actuar de cierta manera, y no ve como prioridad la protección de la naturaleza, porque eso no está en su vida, ¿sí me Sí, entiendes? Y eso no lo hace a ella un personaje malo. malvado, exactamente, Mm, ajá. Sino que es un personaje fuerte, y a pesar de ser la villana un poco en la película, uno se puede poner un poco en sus zapatos, y ella es buena hacia las personas de la que aldea. son buenas con ellas, ajá, y con las mujeres. Ella defiende a las mujeres que antes eran prostitutas y las saca de ser prostitutas para ayudarlas en la aldea, en la fábrica.
Entonces, entonces sí. Y sí, no sé, es una película muy conflictiva. Creo que Estudio Ghibli, como que Miyazaki y en Estudio Ghibli se aprecian un montón como estos dilemas humanos, un poco. Entonces, si uno ve La tumba de las luciérnagas, puede ver como el humano en una situación injusta, que es la guerra, y como personas inocentes, especialmente los niños, que son las personas más vulnerables en todas estas situaciones, son las que más sufren. Y, y sí, es terrible. Sí, es que esa es la cosa con las películas de Ghibli también, no, es que tienen como este Mm, equilibrio perfecto entre te voy a hacer llorar y sufrir o te voy a hacer cuestionarte tu existencia y te vamos a contar una historia muy bacana, o sea, pero es muy bacano es porque hermoso. sí, es muy bacano porque las películas animadas a menudo se dice como que son infantiles, que no pueden contener temas tan serios como lo son La tumba de las luciérnagas, por ejemplo, como lo es la guerra y la muerte. Entonces, entonces como que la importancia cultural de Ghibli ahora mismo demuestra un poco que la animación se está tomando más en serio, como un medio Sí, artístico. de hecho, pues no, puede que esté mal en el dato, pero creo que El viaje de Chihiro fue la primera película animada en ganar un Oscar, por lo menos película animada japonesa, no sé si película animada en Es general, que sí, pero Miyazaki se negó a ir a la gala de los que me, Oscars, entonces como que no, pero por una cuestión política. o sea, pero igual la ganó, o sea, se ganó, se la ganó, Sí, y ha ganado independientemente muchos si, otros premios. claro, entonces Eh, eso también demuestra mucho que la calidad de Ghibli, o sea, es que no es solo el asunto de vamos a hacer películas entre comillas infantiles, porque a mí no me parece que sean infantiles, o sea, aquí entre nos no me parece, Hay algunas que lo son. las que yo conozco, o sea, estoy aquí hablando desde lo que yo conozco, Ujú, es como de pronto son animadas y pueden ser vistas por niños, pero a veces tienen una profundidad muy impresionante y a mí me pasó eso con el viaje de Chihiro, o sea, yo la vi por primera vez cuando tenía 5 y no la volví a ver ujú, sino hasta cuando tenía como 15 16 y si fue como marica, ¿qué? Como que ujú. conecté un montón de cosas que de chiquita no entendí, pero que no entendí Sí, yo también. porque no, no porque no estuviesen claras, sino porque uno no la ve con esa perspectiva. Porque, claro, es que no me parece, o sea, no me parece que sean del todo infantiles por lo Ujú, mismo, porque realmente uno de chiquito como que no alcanza a comprender ciertas cosas, como que si a uno se las dicen, va, uno las entiende, pero viéndolas e mm, interpretando una película es una cosa muy diferente. Entonces es sí. como que tiene razón, me parece que tiene razón en ese asunto de que son películas que han demostrado que la animación no es necesariamente infantil. No sé qué otras Ujú, películas tienen mensajes así que no sean de estudios Ghibli, realmente por lo mismo de que no veo casi películas. ujú, Pero por ejemplo, voy a hablar de la serie del Avatar, La leyenda de Aang, que básicamente es cómo ponerse a una dictadura, cómo hacerlo mejor para sobrevivir en medio de tenemos que aprender a pelear y son niños tratando de derrocar una dictadura. También está el cómo mediar con la naturaleza, que es, no sé si tú has visto la serie, pero hay no. una parte en la que los humanos queman un bosque y el espíritu del bosque está amputado. Es como me quemaron mi bosque. O sea, dañaron mi Ujú, hermoso bosque y está destruyendo todo, específicamente una aldea. Entonces, el avatar, como tiene esta conexión con el mundo espiritual, habla con este espíritu y le dice, es que el bosque en este momento está dañado, sí, pero esto también es una posibilidad para que crezca de nuevo, se va a demorar. Y ellos ya asumieron su responsabilidad, no tienes por qué seguir castigándolos. Entonces, como que la animación puede lograr esas cosas. Y Avatar, sí es, pues tengo entendido que sí está denominada como ser infantil. Yo ujú, la volví a ver hace poco y fue como, marica, esta serie es genial. Pero sí siento que es muy necesario como dejar de etiquetar animaciones, independientemente de si son infantiles o no, como cosas que son para niños. Porque hay series que sí, son para niños que uno queda como, nea, nea, eso está sí, intenso. Entonces sí es como necesario quitar esa visión de Yo creo, que no sé si es mala, o sea, al fin de cuentas no sé si es mala, sí, pero creo que sí es un poco como que sí puede ser despectiva a veces de es que esto es solo para niños, porque lo es. sí, sobre todo la visión de que las cosas hechas para niños son, eh,
son inferiores. Y es Eso es lo como, malo. no, eso es malo, eso es Como malo. hay muchas cosas hechas para niños que son tan inteligentes y tan Sí. sensibles que incluso los adultos pueden disfrutarlas. Mm, Y eso pasa un poco con la literatura infantil y juvenil. ¿No te has dado cuenta? Como sí, que siempre que se habla de literatura juvenil o se habla literatura como una, infantil, se habla como si fuese la cosa sí, más terrible del mundo y es como, o la más vacía, o la más superficial, o la más, ¿sabes? Como, y no es cierto. no, Entonces, y yo creo que Estudio Ghibli precisamente es tan inteligente en sus películas infantiles por eso mismo. Por ejemplo, yo creo que Kiki podría ser una película infantil, o la que te dije, la Ponyo. sí, Ponyo también me parece muy infantil a sí, mí. O sea, me parece más infantil que otras películas de Ghibli. Y sin embargo, es una película que tiene mensajes muy bonitos sobre la familia, sobre, ¿sabes? Cosas así. sí. O Haru en el reino de los gatos, The Cat Returns. También son películas como muy... Mi vecino Totoro o también, no. Mi vecino Totoro es súper infantil, pero es una película tan bella y tú la ves y te quedas tan asombrado, ¿sabes? Sí, Como es, que... ujú, como que son películas, claro, para niños, pero yo las veo, ¿sabes? Y son no se hermosas. siente... ajá, y el detalle, y el cariño, y los mensajes que contienen, y todas estas cosas de su composición, de la forma en la que son hechas, em, se nota que son películas que tratan a su público infantil y no infantil con respeto. Entonces es como, sí, es muy importante como no considerar a los niños estúpidos como para no poder ver ciertas películas. Por ejemplo, Coraline es una película que es para niños Ah, y es una sí. película que da miedo, Es ¿sabes? una película medio tétrica, o sea, Mm, o sea, es la idea tras Coraline es aterradora. O sea, es ujú, como una bruja te va a quitar los ojos. No, o sea, no. ujú. Es ¿Sabes qué? aterradora la idea. Sí, hay un detalle muy curioso y es que el libro, yo me leí el libro hace poco y da mucho miedo. Y el Ay, libro no. es considerado, el libro es considerado para niños. Y, y al escritor, a Neil Gaiman, no se lo quisieron publicar en un inicio porque dijeron, esto no es para niños. Y el libro fue publicado al final porque la hija como que de la editora o del editor, no sé, la hija cogió el libro y lo leyó y, y le encantó y le dijo a la mamá que le había encantado. Y entonces gracias a eso publicaron el libro. Y el autor luego habló con la niña y le dijo, y le preguntó por el libro y ella le dijo que era la cosa más aterradora que había leído en su vida, pero pero que quería, pero que le había encantado al mismo tiempo. Entonces como, pues es un poco, creo que eso se ha perdido un poco, que por ejemplo caricaturas del pasado como Coraje el perro cobarde, que eran de terror y que daban Sí. pesadillas a los niños, eran caricaturas que a pesar de tener temas como oscuros, podían ser para niños porque creo que los escritores sabían que ciertos géneros como el terror también pueden ser apreciados por un público infantil. Claro, o sea, Y eso yo es amaba tenerle Coraje el perro respeto a los niños. cobarde. O sea, yo amaba el Ujú, Coraje el perro cobarde. Me daba un terror impresionante la máscara sí. la odiaba. O sea, yo la odiaba, pero yo era feliz viendo Coraje el perro cobarde. Entonces, es muy maluco. Pues a mí me parece muy maluco como esta tendencia actual de que debemos proteger a los niños de todo. Y pues sí, obviamente tenemos que protegerlos de Sí. todo, pero es que la ignorancia no es protección. La ignorancia es ponerlos en riesgo. Entonces, Ujú, me parece muy complejo como todo este movimiento de no, si es que los niños no se deben enterar de que estas cosas pasan, es como no es que no se ujú, van a enterar, es que pueden enterarse, pero tú puedes explicárselos de una forma que no sea traumática para ellos, porque es muy complejo que, o sea, vamos a hablar un poco por ejemplo, esto lo hablamos en corrección de estilo en algún momento, ujú, y es que hay libros infantiles que hablan sobre el abuso sexual o las violaciones, pero lo tratan de una forma en la que no es traumática, que ese es el asunto, es hacer que ujú. los niños entiendan estas cosas, que estas cosas pasan y que pueden hablar de estas cosas para estar a salvo. Exacto. No Ujú, hay peor decisión en el mundo que ocultar cosas así a los niños porque luego los niños no los van a entender como una cosa mala o no van a pensar que es sí. algo malo o van a guardar el secreto. Entonces es como no Ujú, hagan eso, los niños no son idiotas, los niños de hecho son sí. bastante inteligentes, ese es el cómo les entregas el mensaje. Sí, de hecho de niña recuerdo que algunas de las películas que más me gustaron y y algunas de las películas que más recuerdo con cariño después de haber crecido son películas viejas de Disney que Hmm, tenían temas eran más, que eran
escritas de una forma más compleja que las de ahora. Porque te has dado cuenta que las de ahora no tienen cosas tan turbias. Por ejemplo, El Jorobado de Notre Dame, esta Una película cosa era turbia. intensa, era intensa, Ujú. O cosa por ejemplo el fuerte. tema El Rey León. de Pocahontas, El Rey León, ¿cómo se llama la película? Mulan, Es que son películas, eh, es que esa es la cosa, Atlantis, El Imperio Perdido. Todas esas películas son son muy re bien buenas. escritas y te das cuenta como que son perfectamente disfrutables por un adulto, contrario a películas que han sacado hoy en día y que son muy básicas. De hecho, creo que, y pues yo como como persona que no ve películas, creo que la única película actual que yo puedo decir, esta película me gusta, es la de las emociones. Pero por lo mismo de que puede ayudar a los niños a entender un poco el cómo acercarse a estas emociones y el cómo la tristeza es válida también, que es algo que se niega mucho. El asunto de es que te puedes sentir triste y no es malo sentirte triste. Pero Sí, es muy complejo porque los niños no son idiotas. Y a mí también me pasa que muchas de las cosas que yo disfruto de cuando era niña, que puedo disfrutar ahora, eran contenido infantil, pero eran contenido infantil que ujú, trataba temas relativamente pesados. Por ejemplo, en Teen Titans eh, está Slade, que es una porquería de personaje, estoy hablando de la serie animada, y pues ese personaje básicamente acosa a un niño y también acosa a una muchacha, y es como gas. O sea, yo vi eso recientemente otra vez y fue como, ay, gonorrea, qué asco. sí. Pero, pero son cosas que vimos también, y por ejemplo, Jake Long, el dragón occidental, que es básicamente un culto de gente Ay, que caza dragones y los dragones tratando de salvar el mundo, es como, sí, son temáticas muy buenas porque las series de ahora no lo tienen. Es que no porque tengan esas temáticas significa que los niños van a quedar traumatizados. Es necesario que los niños entiendan sí, que están en situaciones de riesgo. Y no, sí, yo ese sobre movimiento lo todo, odio, la verdad, no te lo voy a negar. mm, sobre todo es entender que se puede hablar de temas complejos a los niños por medio de medios que no, pues sí, por otros medios, por ejemplo, la Sí, animación y cosas así, se puede, o la escritura, la literatura, se puede hablar de esos temas que de y se puede hecho, poner en términos mucho más simples, pero para hablar de algo mucho más complejo, o sea, no sé, creo que sí, por eso, o sea, aquí yo voy a hablar de mi experiencia con Percy Jackson, ujú, que yo creo que ese fue uno de los éxitos de Percy Jackson. Percy Jackson es básicamente una historia de niños con déficit de atención que fueron abandonados por sus padres, básicamente. Claro, meten el asunto de la mitología y cómo los dioses no pueden estar con sus hijos, pero es el asunto de niños teniendo que estar en el mundo con déficit de atención y hiperactividad y cómo esto los vuelve niños problema y cómo encuentran un entorno en el que pueden estar con otros niños que tienen con este mismo asunto y pueden ser felices y no están necesariamente atados a este estigma toda su vida. O sea, a mí me parece hermosa esa serie, independientemente de mm, la parte fantasiosa que también está muy bien mezclada, pero es como y también es el asunto de de las madres y los padres solteros y de cómo ellos los han cuidado. Entonces, a mí me parece brutal el cómo lo manejan y es como, y Percy, que es el protagonista, es hijo de Poseidón, es como, es que no me importa si Poseidón es mi padre, él no estuvo sí, durante toda mi infancia y de hecho es esa misma problemática de mi padre ausente lo que hace que toda la primera saga exista, porque es un hijo de Hermes rebelándose contra los dioses porque le abandonaron a sus hijos y hay hijos que nunca son sí, proclamados por sus padres. Entonces, como la temática o sea, uno la piensa y es como, marica, es fuerte. O sea, es el asunto del ujú, abandono paterno o materno y cómo viven sí, con eso. Y está mm, mezcladísimo con la fantasía, específicamente con la mitología griega, y yo lo encuentro maravilloso. Entonces es como que siento que los logros de las grandes series o de las cosas que son realmente buenas es justamente porque logran mediar con ciertas cosas de la vida real de una forma sí, maravillosa y que no es es como lo más importante de la trama, sí, pero no es explícito, es como no, si está aquí y ya está, pero luego uno la piensa y es como, ay marica, es sobre esto, pero pues a mí me gusta que hagan eso, es necesario que hagan eso, los niños no son idiotas, los niños pueden entender lo que les estás diciendo. Entonces es mm, como, ¿por qué no disfrutarlo también uno como adulto? Hay cosas que uno aprende también. Entonces, sí, no, me gusta eso de las películas animadas sí, de Ghibli. O sea, es que yo tengo muchos mm, problemas con ese discurso de los niños no deberían estar metidos en una capsulita de cristal. Yo tengo muchos problemas con eso. au, mi gata me arañó.
Sí, esta conversación ha sido un poco caótica. Bastante, un poco. Y creo que ha sido en gran parte mi culpa. Me disculpo por eso. Pero Yo después te salía el tema, no te preocupes, ambos mm, estuvimos en falta. Probablemente cambiemos el título de este a otra cosa porque ya no es solo estudios Ghibli, sino otras cositas varias. no, yo le pondría algo como una conversación un poco caótica sobre Ghibli, algo así. Sí, puede funcionar, me gusta. Pero sí, o sea, vean películas de estudios Ghibli, hagan que sus niños vean películas de estudios Ghibli y respondan sus preguntas de la manera más Humana. honesta posible. No, los niños no son idiotas, los niños no son idiotas. Y me pareció muy brutal Sí. en estos días que vi en Instagram a una doctora o psicóloga, creo que era doctora. Pues ella, pues sus papás están muertos y ella básicamente coge las cenizas y les dice, ¿quieres jugar con tus abuelos? Al niño, al Ujú, bebé. Y pues, güey, es una forma de acercarse a la muerte interesante. ujú, No sé si bella, pero sí interesante. Es como, bueno, enseñamos a mi niño que la muerte no significa necesariamente ausencia. Es como la muerte está. Es ujú. necesario. Hagan esas cosas con sus hijos o con los niños que tengan a su alrededor, porque no todos tienen hijos. Sí, y también les invitamos a pensar en lo que ven. Sí, Como es necesario. creo que mucha de la crítica que ha aclamado la película nueva de Ghibli eh, viene de cierta ceguera debido a que es estudio Ghibli, que es Miyazaki, ¿sabes? Y ni estudio Ghibli ni Miyazaki son Perfectos. inmunes a la crítica ni inmunes a los defectos. Tienen películas... Ay, por cierto, no hablamos de un drama tremendo de Ghibli que es la relación entre El hijo. Miyazaki y su hijo. Ujú. Deberían buscarlo ustedes porque ya me dio pereza. Pero, pero sí, Es como que no se llevan que al bien, final no. sí, sí, no se llevan bien, se llevan muy mal. Y una de las películas que se considera un fracaso de Ghibli es la primera película que dirigió el hijo por Ah, presión de Miyazaki. Y un poco me decepciona mucho porque mi libro favorito, mi saga de fantasía favorita es Historias de Terramar. Son los libros de Terramar, el mundo de Terramar. Y la autora quedó muy decepcionada con la adaptación que le hizo Ghibli y yo también. Entonces, sí, ahí, triste. pues si tienes suerte Mm, le hacen un remake. Es que yo tuve suerte e hicieron un remake de la saga de Percy Jackson, porque las dos películas son mm, una porquería. Si uno no piensa en los libros son buenas, pero yo pienso en los libros entonces son una porquería. Pero ya sacaron sí, una serie buena, probablemente hagan lo mismo con la saga que te gusta. O sea, si yo tuve esperanza después de como 10 años, tú también puedes. No pierdas de pues vista eso. sí, puede ser. Hmm, Deberíamos hablar de adaptaciones. Mm, Siento que es un tema amplio. sí, deberíamos. Es que Y bueno, con esto, con esto terminamos sí, antes de de desviarnos del tema, desviarnos más. ajá, lamentamos la dispersión. Creo que podríamos haber hablado de cosas más concretas, pero creo que eso puede pasar un poco si uno intenta abarcar un tema muy amplio, como lo Sí, son Estudio Ghibli y todas las películas que tiene. a la próxima Eh, hablaremos de películas más específicas. Probablemente hagamos una cosa sí, por películas. Es más sencillo, nos ha ido bien haciendo cosas por ajá. películas. Sí, y faltaron mencionar cosas como la presencia de la aviación, la presencia de la figura femenina como protagonista en Ghibli, de Sí, un montón de cosas. Si quieren que hablemos de esas cosas en el nos pueden futuro, decir. coméntenos. Ujú. Probablemente la retomemos Y cuando hablemos de una película sola en específico porque se han dado sí, cuenta que nos dispersamos un poquito hablando en general, entonces mm, probablemente creo pase. que creo que deberíamos hablar del empoderamiento, entre comillas, el empoderamiento femenino en las películas en general y mencionar cómo Ghibli, por ejemplo, lo puede retratar un poco. Sí, Pero sí, igual disfruté mucho la conversación, a pesar de que estuviera dispersa. yo también. Espero ustedes la disfruten también. Y, Y no- nada, y nada, nos cuídense vemos el próximo lunes. Recuerden seguirnos y apretar la campanita para que les lleguen notificaciones y de que compartir. publicamos. Compartan si tienen personas que le interesen los temas o compartan porque quieren compartir y ya está, también eso es bueno. Ujú. Y Y digan siempre, qué pensaron de la película El Niño y la Garza. si la han visto. Y si no, Ujú. hablen de lo que piensan de Estudios Ghibli en general. Y,
¿Y qué ¿Ya? más? Iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Y bueno, cuídense, disfruten el capítulo, disfruten la semana que entra, espero la pasen muy bien. Y Besitos. besitos. Ah, y critiquen todo lo que vean. Critiquenla, o sea, no critiquen. Piensen en todo lo que están viendo y los mensajes que tienen para ofrecer. Todo tiene Tengan algo que pensamiento decir. crítico, que Sí, es distinto. sí, todo tiene algo que decir. La verdad, todo, absolutamente todo. A veces no prestamos suficiente atención, entonces ese es el mensaje Ujú. de la semana. Piensen en todo lo que ven y traten de encontrarle el mensaje si lo tienen, porque pues puede que no, quién sabe. En fin, Mm. nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.